Hola, mi nombre es Claudia Patricia Villota Luna y hoy les daremos a conocer sobre la fenomenología y la teoría fundamentada. Mi grupo está compuesto por Luis Daniel Barrios Nuevo, Andrea María Montañez, Stephanie Dayana Quintero, David Romero Enríquez y Jennifer Dayana Sandoval. La teoría fundamentada fue creada por Barney Glasser, nacido en 1930, sociólogo norteamericano, y por Ansel Strauss, que es nacido el 18 de diciembre de 1916 en Nueva York. Fue sociólogo y trabajó en el campo de la sociología médica. La teoría fundamentada es en esencia una visión cualitativa para realizar investigaciones sociales teniendo como fortaleza el hecho de sustentar la realidad observada y registrada. El enfoque del que parte la teoría fundamentada es el de descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos y no supuestos a priori de otras investigaciones o marcos teóricos existentes. Desde esa perspectiva, el investigador espera construir lo que los participantes ven como su realidad social. Al igual que otros métodos cualitativos, en la teoría fundamentada, las fuentes de datos son las entrevistas y las observaciones de campo, así como los documentos de todo tipo, como son diarios, cartas, autobiografías, biografías, periódicos y otros materiales audiovisuales. Asimismo, puede utilizar datos cualitativos y cuantitativos o una combinación de ambos. El investigador cualitativo que hace uso de la teoría fundamentada asume la responsabilidad de interpretar lo que observa, escucha o lee. La principal diferencia que existe entre este método y otros cualitativos reside en su énfasis en la generación de la teoría. A través del proceso de teorización, el investigador descubre o manipula categorías abstractas y relaciones entre ellas, utilizando esta teoría para desarrollar o confirmar las explicaciones del cómo y el porqué de los fenómenos. Glasser y Strauss 1967 diferencian dos tipos de teorías, que son las sustantivas y las formales. Las sustantivas se relacionan con un área sustancial o concreta de investigación, por ejemplo, con las escuelas, con los hospitales o con el consumo de droga. Las teorías formales se refieren a áreas conceptuales de indagación, tales como los estigmas, las organizaciones formales, la socialización y la desviación. También nos plantean dos estrategias fundamentales para desarrollar la teoría fundamentada, que son el método de la comparación constante y el muestreo teórico. El método de la comparación constante nos dice que el investigador recoge, codifica y analiza datos en forma simultánea para generar teoría. Es decir, estas tareas no se realizan en forma sucesiva sino simultánea y no están dirigidas a verificar teorías sino a demostrar que son posibles. Esto a su vez se realiza a través de dos procedimientos, que es el ajuste, donde las categorías deben surgir de los datos y ser fácilmente aplicables a ellos, y en el funcionamiento, que deben ser significativamente apropiadas y capaces de aplicar a la conducta. El muestreo teórico se realiza para descubrir categorías y sus propiedades para sugerir las interrelaciones dentro de una teoría. En cambio, en el muestreo estadístico se realiza para obtener evidencias precisas sobre distribuciones de una población entre categorías que pueden ser utilizadas en descripciones o verificaciones. En el muestreo teórico, el investigador selecciona casos a estudiar según su potencial para ayudar a expandir los conceptos o teorías ya desarrollados. Lo importante no es el número de casos, sino la potencialidad de cada uno para poder ayudar al investigador a desarrollar una mayor comprensión teórica sobre el área que se está estudiando. A través del método de la comparación constante, el investigador codifica y analiza los datos de forma simultánea para desarrollar los conceptos. Su aplicación supone una constatación de las categorías, propiedades e hipótesis que surgen a lo largo de un estudio en sucesivos marcos o contextos. Buenas, les habla Luis Daniel Barros Nuevo y con respecto a lo anterior les voy a hablar sobre los métodos de la comparación constante. En estos evidenciaremos las etapas del método de comparación constante y tipos de contrastes desarrollados en cada una de ellas.
Su aplicación supone una contrastación de las categorías, propiedades e hipótesis que surgen a lo largo de un estudio en sucesivos marcos o contextos. Este procedimiento se desarrolla en 4 etapas, como podemos mirar ahí la primera: comparar incidentes aplicables a cada categoría, es decir, implica la comparación de los datos con un tipo de comparación, incidentes y de categoría. Segundo, integrar categorías y sus propiedades, es decir, supone una integración de cada categoría de tipo, comparación, incidentes, propiedades y categoría. 3. Requiere delimitar la teoría que comienza a desarrollarse con un tipo de comparación de categoría y teorías, es decir, saturación. Y 4, por último, que se producen tras un proceso de saturación de los incidentes pertenecientes a cada categoría. Recoge la redacción de la teoría con un tipo de comparación de los temas, es decir, en teoría. Características de la teoría fundamentada. La teoría fundamentada es inductiva ya que busca establecer o generar teorías a partir de datos observados. Permite contrastar teorías existentes con las teorías emergentes. La teoría saliente será útil para las comunidades académicas como para los actores involucrados. Está fundamentada en el pragmatismo de John Dewey y el interaccionismo simbólico de Herbert Blumer. Este es un proceso flexible, emergente, en constante construcción. Utiliza técnicas de recolección como la entrevista, la observación, la discusión, el registro de notas, diarios de vida, entre otras. Los investigadores recolectan los datos y los clasifican por categorías. Este método ofrece una guía que permite identificar categorías y establecer relaciones entre estas. Permite recolectar los datos y analizarlos hasta alcanzar la saturación de las categorías. Para elegir la categoría central, las demás categorías deben relacionarse con ellas. Después de la categorización, el siguiente paso es la codificación de las categorías. Para la teoría fundamentada, lo importante son los datos, no el investigador. El investigador es simplemente un testigo durante la recolección de los datos. El investigador debe estar abierto a los cambios hasta que alcance los niveles de saturación. Y por último, el investigador debe tener la capacidad de pensar de manera abstracta. Ejemplos de teoría fundamentada. En el primer ejemplo tenemos las matemáticas desde la teoría fundamentada. En el 2014, Guillermo Antonio Arrias Martínez aplicó la teoría fundamentada a partir del tratamiento de los datos recogidos en su trabajo de grado de maestría titulado Situaciones didácticas en el escenario virtual, una mirada de la educación matemática desde la teoría fundamentada. Su propósito fue generar una aproximación teórica sobre situaciones didácticas en el escenario virtual, con la cual concluyó que al utilizar esa metodología en educación matemática, el investigador podrá generar de manera reflexiva nuevos postulados teóricos. En el segundo ejemplo tenemos atención a enfermos de gravedad. En el ámbito sanitario, la teoría fundamentada permite a los profesionales de la enfermería contextualizar el cuidado de los pacientes. A partir de esta será posible comprender mejor la experiencia subjetiva de las personas que han sido diagnosticadas de alguna enfermedad grave o que estén pasando por el proceso de muerte. Así podrán brindar a los pacientes una atención holística y competente. Gracias a la teoría fundamentada se entenderá mejor la naturaleza del comportamiento humano mediante la creación de teorías sobre fenómenos psicosociales. En el tercer ejemplo tenemos la culpa en psicópatas, aporte de la teoría fundamentada al estudio de la culpa en estafadores clasificados como altos y bajos en psicopatía. Para llevar a cabo esta investigación se entrevistaron a 10 sujetos privados de la libertad por delito de estafa. Y luego se aplicó una lista de chequeo de la psicopatía a 34 sujetos privados de la libertad. A aquellos que tenían mayor y menor puntaje se les realizó una entrevista. Las respuestas fueron analizadas aplicando la teoría fundamentada. En el cuarto ejemplo tenemos teoría cuidando con honor. Usada en el Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos, allí brindan una atención médica hospitalaria y ambulatoria a los veteranos. La teoría representa un proceso de desarrollo mediante el cual los profesionales de la salud se relacionan con los veteranos a través de un proceso de enculturación, conexión, testimonio, honor, cuidado y empatía.
Las raíces de la fenomenología hay que situarlas en la escuela del pensamiento filosófico creada por Husserl. La fenomenología surge a comienzos del siglo XX como un método científico descriptivo, el cual se establece en conjunto con la psicología priórica pura o fenomenológica. La fenomenología describe las vivencias y aclara el sentido que nos envuelve en nuestra vida cotidiana, el significado del ser humano, en suma la experiencia que somos. El objetivo de la fenomenología es describir la íntima relación existente entre ambos, de modo que si queremos hacer, no a tener, tenemos que enseñar a pensar y el pensamiento no es nada, sino no es crítico en lo dado, no la producción de lo que hay, una simple justificación de las condiciones de existencia actuales, sino que hay que descubrir las insuficiencias de las mismas y superarlas. Representantes de la fenomenología. Edmund Husserl nació el 8 de abril de 1859 en Prostějov, Moravia, y murió el 27 de abril de 1938 en Friburgo de Brisgovia, Alemania. Fue un filósofo y matemático alemán, fundador de la fenomenología trascendental y, a través de ella, del movimiento fenomenológico, uno de los movimientos filosóficos más influyentes del siglo XX y aún lleno de vitalidad en el siglo XXI. Edmund Husserl piensa como una respuesta al positivismo científico imperante en la época, ya que este método hipotético deductivo parte de la premisa que el mundo se rige por las leyes precisas que le pueden explicar, predecir y controlar los fenómenos. A partir de la fenomenología se logra captar aquello estable o permanente desde lo cambiante en el mundo. La fenomenología es un importante medio que logra conservar las vivencias de la conciencia en el ámbito temático. Max Scheler nació el 22 de agosto de 1874 en Múnich, Imperio Alemán, y murió el 19 de mayo de 1928 en Fráncfort del Meno, República de Weimar. Fue un filósofo alemán de gran importancia en el desarrollo de la fenomenología, la ética y la antropología filosófica, además de ser un clásico dentro de la filosofía de la religión. Fue uno de los primeros en señalar el peligro que implicaba para Alemania el advenimiento del nazismo. Utilizó la fenomenología para estudiar los fenómenos emocionales y sus respectivas intencionalidades, los valores, y a partir de ellos elaboró una muy sólida, original fundamentación personalista de la ética. Alfred Schupp
nació el 13 de abril de 1899 en Viena, Imperio Austrohúngaro, y murió el 20 de mayo de 1959 en Nueva York, Estados Unidos. Fue un sociólogo y filósofo austriaco de origen judío, introductor de la fenomenología en las ciencias sociales. Nació en Viena, donde estudió leyes y economía con, entre otros, Hayek y von Mises. Schultz incorpora a las ciencias sociales el método de la fenomenología, principalmente a partir de la arquitectura trabajada por Edmund Husserl. Para ello define a la realidad como un mundo en el que los fenómenos están dados sin importar si estos son reales, ideales, imaginarios, etc. División fenomenológica. Se dice que esta está dividida en tres partes. Primero, la conciencia. Segundo, la autoconciencia. Y tercero, la razón. Cuando hablamos en primero, es la conciencia del objeto como cosa sensible que se opone al sujeto. La autoconciencia es la amplitud del problema de la conciencia social. Y la razón es la síntesis de la objetividad y la subjetividad. Noema y noesis. Este es el término que utiliza Husserl en su análisis fenomenológico de los contenidos de conciencia para diferenciar un aspecto noético a un aspecto noemático, es decir, que noema hace referencia a este como del darse del objeto, mientras que la noesis apunta al acto mismo de la conciencia de referencia al objeto. Fases fenomenológicas. La primera fase es la descriptiva, en la cual el investigador explora su propia experiencia del fenómeno. La demostración se produce cuando el fenómeno es comunicado mediante la descripción. En esta abarca tres pasos. El primero es la elección de la técnica o procedimiento. Puede ser la observación, la entrevista coloquial, la encuesta cuestionario o el autorreportaje. De segundo paso tenemos la aplicación de la técnica seleccionada, y de tercero la elaboración de la descripción protocolar. En la búsqueda de perspectivas diversas involucra a varios participantes, la del propio investigador, la de los agentes externos, entre otros. En la esencia y estructura nos dice que es a través de la reflexión sobre los datos descriptivos directos se debe intentar captar las características esenciales del fenómeno. Esta consta de 7 pasos. El primero es la lectura general de la descripción de cada protocolo. El segundo, la delimitación de las temáticas naturales. El tercero, la determinación de tema central que denomina la unidad temática. La cuarta, la expresión del tema central en lenguaje científico. La quinta, la integración de todos estos temas en una estructura. La sexta, la integración de todas las estructuras generales. Y por último, la entrevista final con los sujetos estudiados. En la constitución de la significación se realiza a través de la exploración de la conciencia. Esto es a través de la reflexión sobre las afinaciones estructurales del fenómeno que constituyen la significación. En la suspensión de las creencias se deja a un lado los prejuicios y conocimientos previos para comprender la realidad a través de los sujetos. La interpretación. Se pretende extraer una significación que profundice los significados obvios o superficiales y recupere los significados ocultos o encubiertos que pueden dar sentido a la experiencia vivida. Características del método fenomenológico. Se abstiene de formular juicios de cualquier clase que conciernan a la realidad objetiva, rebasen los límites de la experiencia pura, estudian casos concretos con base para el descubrimiento esencial y generalizable, y siempre comienza con la experiencia concreta, pero teniendo en cuenta su marco referencial. Es un método descriptivo reflexivo de exigente rigor científico. Sus enunciados son válidos en un tiempo de espacio específico, pero además tienen la validez universal de la vivencia individual, es decir, universalmente aceptable. ¿Qué es vivencia? Es así, para que su individuo, lo dice Gutiérrez Cid Hurtado en 1997.
Con él estudia una realidad cuya esencia depende del método en que es vivida y percibida por el sujeto en realidad interna y personal única y propia de cada ser humano. Ejemplos de fenomenología. El significado del estrés para una persona sometida a un trabajo de altas exigencias. La experiencia de una persona en su infancia. ¿Cuál es la experiencia de un niño al tener clases virtuales desde su hogar? Aquí miraremos un cuadro donde se mira la fenomenología y los fundamentos teóricos. En su definición encontramos es una metodología de investigación cualitativa en la que la teoría emerge los datos. La fenomenología es una filosofía y una metodología que es utilizada para comprender las experiencias humanas subjetivas. Uso. La teoría y los fundamentos se utiliza para explicar cada fenómeno. La fenomenología es utilizada para comprender la experiencia de la vida. Métodos. La teoría fundamentada puede ser usada con variedad de métodos para la recolección de datos. La fenomenología es utilizada principalmente para la entrevista. Aquí encontramos referencias bibliográficas. Muchas gracias.